Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. El iClub Abriendo Fronteras les da la bienvenida a la reunión informativa número 24 de nuestro periodo. Los invitamos a saludar con un aplauso a la bandera de ceremonia. Ya un minuto la pongo, la estamos. Ahí está. Bien. Voy a leer la prueba cuádruple. De lo que se piensa, se dice o se hace. ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados? También compartiré los objetivos del Rotary. El objetivo del Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna y en particular estimular y fomentar. Primero, el desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir. Segundo, la obediencia de elevadas normas de éticas en las actividades profesionales y empresariales. El reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad. Tercero, la puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida privada, profesional y pública. Y cuarto, la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a través del compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales unidas en torno al ideal de servicio. Ahora voy a compartir brevemente las efemérides del 7 de abril. En 1822 se funda en Buenos Aires la Sociedad de Ciencias Físicas y Matemáticas. En 1891 nace la escritora y ensayista argentina Victoria Ocampo, autora de emblemáticos libros como La viajera de sus sombras, entre otros. En 1915 nace Billie Holiday, cantante de blues norteamericana. En 1920 nace Ravi Shankar, compositor y músico indio. Influenció a referentes de la música como los Beatles y supo conservar una amistad con George Harrison, quien incursionó en el sitar. En 1939 nace el cineasta estadounidense Francis Ford Coppola, director de la trilogía de El Padrino y las películas Apocalipsis Now y Los Marginados, entre otras. En 1947 muere Henry Ford, impulsor de la industria automotriz estadounidense. En 1948 se funda la Organización Mundial de la Salud, organismo especializado en la ONU. En 1964 nace el actor neozelandés Russell Crowe. En 1971 el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia el incremento de la retirada de tropas de Vietnam. En 1982 nace Soledad Fandiño, actriz, modelo y conductora de la TV argentina. En 1999, segunda visita del Dalai Lama en Argentina. Es declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. En 2001, la nave Mars Odyssey de la NASA despega con rumbo a Marte desde Florida, Estados Unidos. En el 2005, Jalal Talabani, líder kurdo, asume su nueva presidencia en Irak. En el 2009, en Perú, el expresidente Alberto Fujimori es condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Y un día como hoy se celebra el Día Mundial de la Salud. Hoy contamos con la presencia de Alberto Medina Méndez, periodista y consultor, analista político, y hoy vamos a contar con una ponencia que el título es muy esperanzador y que dice la imperiosa necesidad de un futuro mejor. A continuación, cedo la palabra a nuestro presidente, señor Carlos Osvaldo Martignoni. Buenas tardes, queridos socios, socias, amigos y amigas del club, a nuestro invitado Alberto. Espero que tengan una linda tarde y una buena exposición de Alberto, que he tenido el gusto de conocerlo.
y es una persona que ha publicado artículos a nivel internacional en habla hispana, y bueno, estamos esperando por escucharlo. Gracias. Bueno, Carlos, Bueno, muchísimas gracias Alberto, no, por favor. muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Carlos, en particular. Saludo a todos los amigos que tomaron el tiempo esta tarde de compartir este tiempo. En realidad, esta ponencia tiene que ver con una hipótesis que traté de volcarla en un artículo periodístico y que tiene que ver un poco con lo que está pasando en Argentina, pero particularmente con esa sensación que tenemos todos de desazón, desesperanza, de pesimismo, esta percepción, todo por ahora subjetiva, de ver cómo muchas familias están conversando y discutiendo acerca de si seguir dándole para adelante o ver cómo sus hijos empiezan a elegir países del mundo donde ir a vivir. Fenómeno que, al menos en mi vida, no recuerdo que haya tenido tanta fuerza, tanto énfasis, ¿no? Tanto vigor, y que tiene claramente una explicación vinculada a lo que ha sucedido en las últimas décadas, ¿no? Tropiezos de un lado, tropiezos del otro, problemas estructurales que se van acumulando, problemas estructurales que no se resuelven y que se van cimentando uno tras otro, que van construyendo esa suerte de desesperanza en la medida en que las expectativas no se van cumpliendo, ¿no? Independientemente del color político que cada uno abrace, está muy claro que ni unos ni otros han conseguido resolver los problemas, ni siquiera le han encontrado la vuelta para que se genere una suerte de quiebre en una inercia general. Voy a tomar temas que compartimos y convivimos todos los días. La inflación sigue siendo un tema irresuelto, un tema que los últimos 70 años nos ha ido persiguiendo, y salvo aquel periodo de 10 años en los 90, hemos vuelto a las andadas y otra vez Argentina conversa de estos mismos temas. No hay más que ver los monólogos de cualquier humorista de la década del 60, 70, 80, 90 para darnos cuenta que los problemas estructurales que tenemos son los mismos, ¿no? La corrupción, la inflación, la falta de cultura del trabajo, esta sensación de que no podemos salir nunca del pozo, y la lista sigue, ¿no? Y problemas nuevos, inclusive, que no los teníamos hace 20 o 30 años atrás, y ahora también se agregan a la lista, como por ejemplo un sistema educativo que ha ido perdiendo calidad y que dejó de ser el faro del mundo latinoamericano, ese espejo en el que todo el mundo se miraba y decía, bueno, Argentina tiene un sistema educativo envidiable, y cosas que hemos escuchado quienes hemos tenido la suerte de salir de Argentina, cosa que obviamente hoy ya no sucede. De hecho, todavía hay una suerte de remembranza de aquellos tiempos, como si todo siguiera igual, y los que estamos aquí sabemos claramente que nuestro sistema educativo no solamente que se ha estancado, sino que ha empinado un fracaso sistemático. Nuestros niños salen del sistema escolar sin tener capacidad comprensiva, sin poder escribir con mínimas reglas ortográficas una oración de corrido, dificultades para expresarse, un lenguaje muy corto en vocabulario, y eso claramente no describe para nada la historia de esa Argentina que le mostró al continente cómo se hacía para educar a su soberano. Y ese no es un tema viejo, es un tema relativamente nuevo, ¿no? Debe tener 3 o 4 décadas. En ese contexto, claro, cada 4 años Argentina enfrenta un proceso electoral, y de la cara de ese proceso electoral se abre una suerte de esperanza para que la cosa cambie y el rumbo se modifique. Pero, como decía hoy, habida cuenta de lo que ha pasado en los últimos años, unos y otros están bastante poco esperanzados respecto a lo que pueda pasar en el futuro. Los que están de un lado piensan que su lado no lo pudo resolver, y el otro lado tampoco está en condiciones de hacerlo, y no importa en qué lugar me paro, el análisis es muy parecido. Nadie cree que ni propios ni extraños estén en condiciones de salir adelante. Entonces, claro, giramos en un círculo vicioso, y claramente para salir de ese círculo vicioso se necesitan cuestiones que también hoy Argentina adolece. Argentina tiene una clase dirigente como mínimo cuestionable, y cuando digo clase dirigente no me refiero solamente a la política, me refiero a la palabra dirigente en el sentido más amplio de la palabra,
tenemos una dirigencia sindical bastante débil, una dirigencia empresaria que también deja bastante que desear, una dirigencia social a veces también, y muchas veces nos preguntamos dónde están los mejores, dónde están los capaces, dónde están los talentosos. Bueno, probablemente estén en la actividad privada, probablemente estén fuera del país algunos, otros tratando de defender su patrimonio, su familia, sus propios intereses. Y bueno, este es un cambio, si lo miramos en términos históricos, es un cambio bastante fuerte, ¿no? Porque aquellas generaciones que hicieron de la Argentina un país admirable tenían a los mejores jugando en esa liga. Gente que dejaba su familia, su patrimonio, su vida, en el sentido más integral de la palabra, y que se exponía físicamente inclusive, son las personas, los personajes que cambiaron la historia del país. Bueno, nosotros no tenemos, lamentablemente, esa valentía ni esa determinación, y por lo tanto, bueno, los lugares los ocupan no necesariamente los mejores, ¿no? No quiero generalizar porque podría ser injusto. Hay gente valiosa que hace lo mejor que puede desde la política y de distintos lugares para cambiar las cosas, pero vamos a reconocer que no son la mayoría, ¿no? En general son una minoría, que las ubicamos ahí selectivamente, pero el resto digamos, la clase política en general, mayoritariamente, son básicamente un conjunto de pícaros que tratan de sacar provecho de una circunstancia, de apalancarse en el poder y ver cuánto tiempo pueden durar sentados en un lugar para sacarle el máximo provecho a una circunstancia. Obviamente con esa regla de juego es muy difícil salir. Entonces, yendo al punto, para que tengamos más tiempo para el intercambio, que la ponencia no sea muy densa, lo que planteo en ese artículo es que la salida de Argentina requiere también de un componente esperanzador. Es decir, el argentino promedio se va a subir a una épica, por difícil que sea, en la medida que crea que ese barco lo va a llevar a buen puerto. Y eso requiere, por parte de la política, una venta, si se me permite el término, una capacidad de construir una narrativa discursiva suficientemente seductora para que, a sabiendas de que estamos mal, nos subamos a ese barco con el entusiasmo o con la expectativa de que las cosas van a cambiar. ¿Y qué componentes debería tener entonces para que esto suceda? Porque claramente no se trata solamente de un discurso, una arenga o algo lineal, porque ya pasamos por eso, ya tenemos talento para detectar, tenemos radar suficiente para detectar cuándo nos están mintiendo asquerosamente y cuándo nos están diciendo algo posible. Tal vez tenga que ver con que nos falta que nos intenten vender un plan posible. No un plan maravilloso, sino un plan probable. Que salgamos de la lógica que mágicamente vamos a hacer algo y de pronto, maravillosamente, vamos a empezar a crecer y las cosas van a salir extraordinariamente bien. No es la historia de los países del mundo que lo hicieron, no es la historia de Argentina, no existe experimento en el mundo que haya logrado desarrollarse y crecer sustentablemente sin esfuerzos. Y creo que ese es un duelo que los argentinos todavía no logramos hacer. Todavía creemos que podemos hacer un cambio de timón y que en un par de meses la cosa funciona. Y eso claramente no es parte de lo que la historia cuenta, ¿no? Entonces, lo que planteo en el artículo básicamente es que aquellos que consideren que tienen la posibilidad concreta de llevar adelante un programa de gobierno, necesitan una sociedad que se suba a esa épica, y para que la sociedad se suba a esa épica, el discurso tiene que ser suficientemente razonable, consistente, moderado, cauto, prudente, para prometernos algo posible y no algo imposible. No porque lo imposible no sea posible, sino porque lo imposible no es posible en el corto plazo y porque hay que subir escalones de a uno. Y probablemente, si el argentino promedio entiende que ese camino posible se puede construir, nos podamos subir todos juntos a ese programa de gobierno en el que podamos ir venciendo escollo por escollo, subiendo peldaño por peldaño. No, tengo claro que no es fácil, tengo claro también que alguna parte de ese programa, y voy al punto de la coyuntura, alguna parte de ese programa de gobierno tiene que ofrecernos algunas soluciones que se produzcan con relativa rapidez. No todas, claramente, pero sí algunas, ¿no? Y cito ejemplos que después, si quieren, los podemos discutir, ¿no?
Creo que Argentina necesita un programa de empleo veloz. Ese programa de empleo veloz podría cambiar el chip de la desesperanza, y si ese chip de la desesperanza se aliviana, la gente podría empezar a mirar el futuro con un poco más de optimismo, ¿no? Y probablemente ese cambio no sea un cambio imposible, sea un cambio posible, que se pueda lograr con relativa rapidez. Estamos hablando siempre en términos históricos y por lo tanto rapidez podrían ser tal vez 2 años, tal vez 4. Y habrá que ver si el argentino promedio tiene la paciencia para hacerlo. Lo mismo podría pasar con un plan de estabilización monetaria. Argentina ha hecho algunos intentos fallidos, pero también ha hecho algunos intentos exitosos. Y en ese contexto, bueno, luego de tropiezos, se puede relativamente anclar alguna de estas variables. Eso le daría crédito a cualquier gobierno para seguir con la transformación. Pero se necesita, como para ponerlo en términos futbolísticos, y pido perdón a las damas presentes si la analogía no es la más gráfica, necesitamos hacer un gol en los primeros 15 minutos. ¿Sí? No necesitamos hacer una goleada, pero sí necesitamos hacer un gol en los primeros 15 minutos. Es decir, conseguir una cuota de validación en términos de un gobierno que logre algún cambio relativamente significativo para que la gente se pueda subir a ese futuro esperanzador que menciono en el artículo que inspiró un poco esta conferencia, ¿no? Eso me parece posible, eso me parece que podría ser consistente, inclusive creo que se podrían conseguir muchos consensos en torno a eso. Creo que los argentinos, independientemente del sector político que nos parezca más simpático, queremos un plan de estabilización monetario, queremos una mejora considerable en términos de empleo, y no son temas necesariamente ideológicos, con lo cual es posible encontrar soluciones o alquimias pragmáticas que generen la suficiente cantidad de consenso, y después quedarán los otros temas para seguir discutiendo, ¿no? O sea, los países del mundo tienen permanentemente debates y nadie pretende uniformidad ni acuerdos absolutos, pero sí por lo menos una especie de línea de consenso mínimo sobre la cual caminar. Y Argentina se ha ido yendo de banquina en banquina en las últimas décadas sin resultados, ¿no? Ya creo que se ha demostrado empíricamente que yendo a los banquinazos no vamos a ninguna parte, y nadie puede exhibir resultados demasiado satisfactorios como para decir, bueno, la receta es esta, digamos, ¿no? Por ahí discursivamente sí, pero desde el punto de vista fáctico nadie tiene oropeles suficientes para exhibir y decir, bueno, acá la cosa va por este lado. Hay demasiadas pruebas empíricas negativas para poder demostrar que alguien tiene la varita mágica en esto. Así que bueno, un poco el desafío de la ponencia que les vengo a proponer hoy es que, en este caso la sociedad civil, una organización como la de ustedes, puede contribuir a la construcción de ese camino esperanzador en la medida que obligue, exija, demande al resto de las instituciones públicas la construcción de un programa de gobierno serio, digamos, ¿no? No discurso, sino no la discusión del qué hacer, sino la discusión del cómo hacer, que es una discusión siempre pendiente en Argentina. Nosotros somos muy buenos discursionando respecto a lo que hay que hacer y somos bastante malos respecto a cómo hay que hacerlo. Y obviamente nos quedamos con la retórica, nos parece que el marco está bueno, pero finalmente cuando nos toca operar nos encontramos con que esas fórmulas no tienen ninguna corroboración en el mundo que pueda ser exhibida como posible. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio, la mediocridad o la medianía de una clase dirigente que no está preparada para gobernar, que no se ha formado, que no tiene, en muchos casos, gente de cabotaje, que no ha tenido ni siquiera la decencia de ver cómo funcionan otros países del mundo, y que entonces mal pueden llevar adelante una gestión de gobierno razonable si no han logrado armar equipos de trabajo que tengan por lo menos planes de mediano plazo en un borrador de papel, ¿no? Que creo que es el gran déficit de las últimas décadas en Argentina. Bueno, yo no quiero aburrir mucho, mi planteo pasa porque esa construcción de futuro esperanzador se consigue desde la sociedad civil, que se le exige a la política no la va a poner sobre la mesa por motus propio, no tiene ningún incentivo para hacerlo. Hasta ahora le ha funcionado esta fórmula de patear la pelota para adelante, de pasarle la posta y la papa caliente al gobierno que viene,
y venimos ya hace 3, 4 periodos con esa dinámica, ¿no? En la que uno le entrega la papa caliente al siguiente y así sigue la lista, y ahora estamos viendo si el gobierno actual, estamos discutiendo en Argentina si el gobierno actual llega o no llega a terminar el mandato, ¿no? Una discusión bastante pobre, pero que lamentablemente se ha repetido en nuestra conciencia en los últimos años varias veces, porque esto lo hemos escuchado por lo menos en los últimos 2 periodos presidenciales en distintos momentos, ¿no? ¿Llegará? ¿Le alcanzará? ¿Sí? ¿Será suficiente? ¿Podrá? Y es como simplemente para pasarle la posta al que viene, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de soluciones. Creo sí que en este momento estamos probablemente, con esto cierro, creo que estamos probablemente en el momento más desesperanzador de los últimos 40 años en términos de futuro, ¿no? No en términos de presente, pero sí en términos de futuro. Creo que hay una desazón muy grande, y que eso está traducido en que nuestros hijos, y en algunos casos nuestros nietos, están mirando el mundo con muy buenos ojos, y han perdido la fe en lo propio, lo cual tiene bastante que ver con lo que nos escuchan a nosotros, ¿no? Tampoco podemos echarle la culpa a los más jóvenes de estar mirando el horizonte hacia afuera cuando escuchan todos los días en la mesa familiar que el país es inviable, que el país está repleto de ladrones, y que nadie le pone el cuerpo a la cosa. Lo han mamado desde chicos, así que lo que están haciendo es ni más ni menos que hacernos caso en todo caso, ¿no? Aunque nos duela en muchas circunstancias. Muchas gracias, y obviamente abierto a la conversación, que me parece que es la parte más interesante del encuentro. Si me permitís, Carlos, voy a dar lugar a los socios para que hagan una consulta. ¿Quieren? Adelante. Está abierto para que puedan hacer alguna consulta a Alberto, o brindar, volcar alguna... Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola. Creo que Bien. Luchi levantó la mano antes que yo. Buenas tardes a todos. Bien. Dale, preguntá vos, yo sigo, pero no hay problema. Dale, gracias Luchi. Hola, buenas tardes Alberto, mucho gusto. Soy Valeria Fabrón, de Resistencia Chaco. Y me hice algunas anotaciones y te quiero consultar, porque tal vez no interpreté el motivo de tu exposición. ¿Vos querés establecer una mesa de conversación o querés establecer tu punto de vista para salir adelante? O sea, ¿cuál es el enfoque que vos planteás? ¿Ni uno ni otro? No, a ver, yo creo que hay temas que requieren soluciones, y las soluciones en muchos casos son de fácil consenso. Hay otras que no, porque están ideologizadas, pero hay muchas que sí. Es decir, el mundo, voy a dar modelos que todos conocemos. Chile tiene un debate político gigantesco, pero nadie discute la prevalencia del mercado. Nadie está hablando de eliminar los acuerdos de libre comercio. Es decir, ni la izquierda, ni la derecha, Entiendo, perfectamente. ¿Sí? Bueno, te digo mi punto de vista y lo pongo a consideración también de los socios, y bueno, así después siguen conversando. Bueno, primero de todo, vos sabés que nosotros en Rotary no se habla de política, o sea, de partidismo político, pero es cierto, vos empezaste la conversación de que en nuestro país, en muchas familias, se está conversando sobre la posibilidad de que a lo mejor no nosotros los papás, pero sí los hijos se vayan a vivir, a desarrollar sus profesiones en otros países. Particularmente en mi caso, yo viví en 2 países, para mí esa fue una movida en mi casa, en mi familia, desde hace 40 años, no solamente desde ahora. Y voy a fundamentar, y cortito, 2 cosas. Vos hablaste de un plan a corto plazo, de que tiene que haber un plan de estabilización monetaria, un plan laboral, de que tenemos que pegar un gol, hacer un gol en los próximos 15 minutos, que hay una clase dirigente sin preparación, que vamos dando banquinazos, en general, que no hay recetas. Pero hay una cosa importante que vos dijiste que para mí es el kit de la cuestión personalmente, que es nuestra historia. Por eso corté un ratito el audio, porque fui a buscar a mi biblioteca un libro, que seguro lo conocen, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, de Juan Bautista Alberdi. Y les leo una cosa que para mí es principal, y discúlpame, Alberto, pero yo creo que todo tipo de conversación sobre arreglar lo inarreglable
arranca, fíjense, les voy a leer algo chiquitito del 53 de la Constitución, cuando se discutía. De la capital de la Confederación Argentina, todo gobierno nacional es imposible con la capital en Buenos Aires. Entonces, con mi padre, que falleció hace un año y pico, siempre hablamos, y él me enseñó, y él escribió un libro que se llama Triángulo Equilátero, donde analiza la evolución de la economía de la República Argentina, la política y la economía de la República Argentina, de la nefasta idea de que la capital del país estuviese en Buenos Aires. Entonces, yo creo que ni 5 generaciones de buena voluntad y consenso ciudadano van a permitir arreglar este país, si no lo partimos al medio y hacemos algo nuevo. Nada más. Gracias. Después te doy mi opinión sobre el tema de la capital, si sirve. Luchi. Sí, lo mío en realidad es algo como más con respecto a esto del consenso y al trabajo de la sociedad con lo político. Es más algo relacionado, sin caer en la cuestión política, a la realidad que estamos viviendo hoy en Misiones, y sin cuestionar el cargo ni cuestionar la designación. Nosotros en la provincia de Misiones tenemos un ministerio que es el Ministerio de Cambio Climático. Es el primer ministerio que tiene este título, ¿sí?, a nivel nacional e incluso a nivel mundial. Nosotros tuvimos un ministro, nosotros firmamos, te cuento, Alberto, que firmamos un convenio de colaboración con ese ministerio, con un ministro que en la tarde que nosotros firmamos el convenio renunció. Ese primer ministro tenía una posición totalmente diferente a la que tiene el de hoy, porque nos hablaba de la provincia de Misiones, tratando de seguir la línea del pensamiento de Alberto Fernández, de que somos los grandes dueños de la parte verde, somos el oxígeno del mundo, que nosotros deberíamos recibir una especie de pago por toda esta cuestión verde, y entonces él nos decía que Europa, que Estados Unidos, que los dólares, que los euros, era toda una visión donde nuestra situación económica provincial y nacional iba a cambiar al 100%. Fue toda una lucha que él inició cuando, desde la creación del ministerio, fueron a Glasgow, a ese gran encuentro medioambientalista, y bueno, ahí habló con una empresa suiza, habló con otro, bla, bla, bla. Conclusión, el día que nosotros firmamos el convenio, a la tarde nos enteramos que se había producido su renuncia indeclinable. Bien. Viene el sucesor de Patricio Lombardi, que era quien era nuestro ministro, que yo creo que tiene que ver con esto, y por lo que yo me enteré en el Radio Pasilio, por esto que vos decís, que también, bueno, hay que hacer una construcción con la sociedad, que la sociedad lo entienda. La verdad que el discurso de Lombardi era un discurso genial, impresionante, sin lugar a dudas llevaba muchísimo laburo, no era imposible, porque nosotros hemos tenido casos en la provincia de empresas que han trabajado con bonos verdes, se ha hablado de las criptomonedas en la provincia, ¿tá? Pero claramente la sociedad en sí todavía lo veía como algo difícil. Justo hoy no está conectado, nosotros lo tenemos como socio en nuestro club, al subsecretario de Ecología. Se generaba toda una confusión entre, pero ¿cómo? Pero Ministerio de Ecología con Ministerio de Cambio Climático, ¿cuál es? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo accesorio? ¿O son dos principales? No se entendía mucho. Ahora cambia el ministro, y la figura ministerial hoy en cambio climático también cambia totalmente el criterio. De hecho, ya los discursos que él empieza a dar son muy diferentes, e incorporan a un músico conocido de la provincia, que tiene un manejo ya mucho mayor que ya de cuestiones técnicas, que es lo que tenía Patricio Lombardi, sino más bien de publicista, tiene mucho manejo con la sociedad. Del discurso que Patricio Lombardi daba sobre todas estas cuestiones de traer los grandes millones de afuera, ya el ministro Gervasio Malagría, que así se llama,
ya nos habla más de el reciclado textil, crean la Subsecretaría de Economía Circular, o sea, hacen ya un planteo más doméstico, como más cercano a la gente, como para que el ministerio se acerque a la gente, sin lugar a dudas. Este es un análisis personal que hago, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La sociedad, que es quien a Lombardi no lo entendía y decía, bueno, pero esto no es Alicia en el País de la Maravilla, ¿de qué estamos hablando? Nos quieren vender cosas que no existen. Ahora, con este nuevo ministerio, con esta nueva imagen, con este ministro que dice el problema es de todos, tenemos que salir a la calle, tenemos que cuidar esto, tenemos que armar esto, la sociedad dice, che, pero esto es un chiste. ¿Cómo lo van a poner a un músico? ¿No? E incluso sobre la verdadera capacidad que tiene el ministro, que vuelvo a decir, es licenciado en publicidad, ha hecho campañas enormes, sabe transmitir, sabe comunicar, y él mismo ha dicho, yo en mi ministerio tengo ingenieros agrónomos, tengo especialistas de cambio climático, tengo doctores en derecho, o sea, es un ministerio que se ha formado con gente capaz para que el ministerio tenga la envergadura que tienen. Nuevamente, por eso digo, qué difícil que es esto que vos decís, bueno, hay que llegar a un equilibrio, porque prueban de un extremo, no llega, prueba el otro extremo, y al parecer, por lo que dice, es muy influencer, efectivamente, como dice Andrés, o sea, un tipo que supuestamente tenía llegada a la sociedad, y hoy la sociedad lo condena, la sociedad dice, no, este ministro no, que obviamente seguro va a seguir en su función, porque no va a quedar 2 días, pero digo, ¿se puede encontrar ese punto medio? ¿Existe un equilibrio en eso? Para mí sí, y ahí sí hay evidencia empírica histórica en Argentina. Nosotros durante muchos años, el país, inclusive con diferencias, con matices, etcétera, etcétera, Argentina tuvo rumbo. Insisto, opinable, discutible, pero había como una especie de eje conductor y una definición general en la que, por supuesto, la política discutía, debatía, pero había como un camino a recorrer, ¿no? Y después empezamos, lamentablemente, en el siglo pasado, una secuencia de cimbronazos que incluyeron lo político y lo económico, y donde empezamos a discutir hasta la ley de gravedad. Es decir, discutimos cuestiones que desde el punto de vista pragmático ni siquiera merecen discusión. Pero que bueno, como era parte de la discusión política, entre comillas, más partidaria que política, los muchachos se engancharon en eso, con una sociedad civil, hay que decirlo, con una sociedad civil pasiva, una sociedad civil muy mansa, que dejó utilizar el juego, que se prestó a esta dinámica agrietada, y que empezó a creer que las soluciones son siempre en los márgenes, ¿no? Y las soluciones no son en los márgenes. Los países evolucionan con un consenso. No se puede caminar con una pierna por una vereda y la otra pierna por la otra. Imposible, ¿sí? Se puede ir cruzar de vereda de vez en cuando, pero hay que tener un rumbo. Y en ese sentido, muchos países del mundo, inclusive de América Latina, nos han mostrado un poco el camino. Con virtudes y defectos, yo no estoy diciendo que eso sea la perfección, pero hoy somos gente que vive en la frontera. Paraguay le da lecciones de política argentina. Hace 50 años atrás era al revés, ¿sí? Hace 50 años atrás o 40 años atrás decíamos, no, la política paraguaya es corrupta. Bueno, hoy no tenemos mucho para decir del tema, digamos, ¿no? Y si bien claramente la política paraguaya no es la danesa, en términos de comparación, ellos no están discutiendo la ley de gravedad, ¿sí? Y si ustedes miran los medios de comunicación de Paraguay, van a ver que la discusión política es bastante razonable, ¿sí? Es decir, están discutiendo equilibrio fiscal, cómo desacelerar la inflación, cómo exportar, cómo mejorar la matriz competitiva, y nos han pasado el trapo en un montón de cuestiones en las que nosotros creíamos que éramos campeones, y los paraguayos eran simplemente el patio de atrás de la Argentina, ¿no? Y hay muchos indicadores en los que nos pueden dar cátedra, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿y los políticos paraguayos son mejor que los argentinos? Y yo tengo que, mirando la evidencia empírica, tengo que decir que sí. Me pueden parecer más playitos, menos playitos, mejores discursos, peores discursos, pero a la hora de la realidad, los tipos han sido mucho más razonables que nosotros, en un montón de cuestiones, ¿no? Y los resultados son bastante difíciles de discutir, ¿sí? Tienen un sistema impositivo estable, tienen un sistema económico
estable, no están discutiendo el sexo de los ángeles, no tienen entre su plan de reforma romper todo y empezar de nuevo, ¿sí? No, nadie quiere ser refundacional, nadie quiere empezar el país de nuevo, ¿sí? No tienen reelección, ¿sí? Tienen varias cosas para enseñarnos, ¿no? El presidente que está haciendo su último mandato, siempre, ¿sí? Y la vez que apareció uno que tenía ganas de cambiar eso, el proyecto duró 2 semanas, ¿sí? Se murió uno y se terminó el proyecto, ¿sí? Y nadie puede decir que no tenía poder, ¿sí? Tenía poder y mucho, no fue suficiente, ¿eh? Bueno, en eso digo, hay que empezar a sacarse los prejuicios que tenemos como argentinos, que creemos que somos el centro del mundo, el ombligo de la tierra, y empezar a mirar que hay países a nuestro alrededor que funcionan. Uruguay funciona. Gobernó Tabaré Vázquez, gobernó Pepe Mujica, gobierna la calle Pou, y no pasa nada. ¿Sí? Nadie se murió, no hubo ningún drama, ¿sí? Y probablemente después pierda la calle Pou y gane otro presidente, y el sistema funciona, y la gente vota con los pies, ¿no? La gente se va a vivir a Paraguay, se va a vivir a Uruguay, se va a poner sus inversiones ahí, pone su sede fiscal ahí, bueno, eso habla por sí mismo, ¿eh? Después argumentamos lo que queremos, pero la gente en la praxis lo que hace es irse para esos países. Algunos que están acá, no me van a dejar mentir, hace 50 años eso era absolutamente improbable, ¿sí? Ya a nadie se le ocurría en Argentina irse a vivir para cambiar el domicilio fiscal a Paraguay, ¿no? O a Uruguay, o invertir inmobiliariamente en Asunción en vez de en Buenos Aires. Eso a nadie se le hubiera ocurrido. El que tenía unos mangos invertía en las grandes capitales de la Argentina, ¿sí? A nadie se le ocurría llevar la plata a un país vecino, subdesarrollado, entre comillas, digamos, le pongo comillas, por supuesto, no creo que sean subdesarrollados, pero digo, comparativamente, nosotros lo veíamos como despreciativamente. Hasta Bolivia me animaría a decir, ¿no? ¿Sí? Hasta Bolivia, ¿no? Entonces creo que hay lecciones para aprender. No es que no sea posible. Yo no estoy proponiéndole un futuro tipo Suecia, ¿eh? Yo estoy tratando de plantearle un futuro posible. Y el futuro posible son lo que vemos a nuestro alrededor, ¿sí? Muchos de nuestros países vecinos, con sus líos, con su debate, con sus discusiones, nadie habla de perfección acá. Pero Argentina es... no hay en la historiografía mundial un país que haya pasado de estar entre los primeros 5 países del mundo que pueda estar 70. No hay, ¿sí? Los invito a revisar, busquen el que quieran, ¿sí? Del Imperio Romano para acá no existe eso, ¿sí? El único país del mundo que puede exhibir una caída en 100 años tan estrepitosa somos nosotros. Y la pregunta sería, ¿y por qué no tienen recursos? No, nos sobran recursos, ¿sí? ¿Les falta tierra? No, nos sobran tierras, ¿sí? Tienen problemas culturales, tienen problemas étnicos, religiosos, ¿sí? Tienen problemas de frontera, ¿sí? Tienen guerras a su alrededor, no, ninguna de esas cosas, ¿sí? O sea, un país sin ningún problema estructural vinculado a sus historias étnicas, religiosas y culturales, sin embargo, nosotros nos vamos para atrás, ¿sí? Sin ninguna de esas cosas. No somos Ucrania, digo, para ponerlo en contexto histórico actual. Y sin embargo vamos para atrás. Si Ucrania retrocede en el ranking el año que viene, va a tener una explicación. Nosotros no. Ahora leí esta mañana que tuvimos más inflación mensual que Venezuela. Digo, ya no están pasando en bicicleta, ¿sí? Entonces, si nosotros no tomamos conciencia de que no vivimos en el paraíso, y que la sociedad civil es tan o más responsable que la clase política, y va a ser muy difícil que salgamos del llano, ¿no? Si seguimos buscando culpables, porque ha pasado en la sociedad civil, ustedes conocen como yo, y después te paso la posta de nuevo, Carlos, nosotros conocemos gente a la que le han ofrecido ser parte del sistema y ser parte del cambio, y la respuesta fue no puedo. Imagínenselo ustedes a San Martín diciendo, no, la verdad que me queda medio incómodo, tengo un problemita la semana que viene porque me va a caer una inspección de la AFIP, ¿sí? Los muchachos le ponían el cuerpo, nosotros no le ponemos el cuerpo. Y si en el diagnóstico no ponemos ese componente adentro del bolillero, seríamos un poco cínicos, ¿no? Es decir, nosotros no le ponemos el cuerpo. Y no le ponemos el cuerpo ni en primera persona ni en tercera persona. Tampoco le acompañamos al que pone el cuerpo. Lo dejamos solo y esperamos que el tipo lo resuelva como pueda. Y después, si sale mal el espectáculo, le decimos que es un inútil, ¿sí? Y eso es una diferencia entre nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros. Ellos se involucraban, les salía bien, les salía mal. Yo no estoy hablando de fórmulas de éxito, ¿no? Lo que digo es el nivel de compromiso social
de nuestras generaciones versus las generaciones anteriores explican en buena medida por qué estamos donde estamos, ¿no? Perdón, Carlos, que la extensión del comentario. Sí, tenemos los últimos 10 minutos de la reunión. Carlos, podés hacer tu pregunta y cerramos con esta pregunta, si les parece bien. Tenés el micrófono apagado, Carlos. Sí, la exposición de Alberto, como siempre, es muy, cierra perfectamente lo que él quiere decir. Generalmente hay una cierta culpabilidad, digamos, de la sociedad en pedirle todo a los políticos y los políticos darle a corto plazo lo que la sociedad o las personas quieren. Yo simplemente quiero hacerle una pregunta para que Alberto cuente. Alberto es presidente de la Fundación Club de la Libertad y expresidente de la Red por la Libertad. A mí me gustaría que él cuente en qué consiste o qué funciones tiene la Fundación, el Club de la Libertad, y los programas que realiza, por ejemplo, el foro económico anual que realizan ahí en Resistencia o Corrientes. Gracias, Carlos. Sí, nosotros organizamos una fundación hace muchos años, ya cumplió 8 años en febrero de este 2022, una organización de la sociedad civil que se llama Fundación Club de la Libertad. Es básicamente un think tank. Lo que pretende ser es un espacio de discusión, debate y de creación de políticas públicas, que nació en Corrientes, que funciona y opera en Corrientes, y que tiene una grilla de eventos semanales que se dan con una frecuencia determinada y que tienen distintas características. Hay un ciclo de homenaje a pensadores, hay un programa de debate los días martes, hay unos espacios jóvenes que se dan por los space de Twitter y por las entrevistas que se hacen en Instagram. Y tenemos un foro económico que se llama Congreso de Economía Regional, que tuvo ya 8 ediciones, una por cada año que fuimos teniendo. En lo que básicamente hacemos es traer expositores de afuera, pero fundamentalmente muchos expositores locales, también internacionales. Habitualmente son 2 jornadas completas, más de 50 expositores, 2 jornadas bastante intensas en las que discutimos algún tema que funciona como marco, como paraguas, ¿no? En su momento discutimos los problemas vinculados a la falta de infraestructura del nordeste argentino, y que era como asignatura pendiente. En su momento discutimos la integración con el Mercosur. En algún momento discutimos el tema de educación para el desarrollo, vinculado a los enormes problemas que tenemos en materia de recursos humanos y la empleabilidad de cara al futuro. Hemos discutido temas macroeconómicos también, en varias oportunidades. Por supuesto, discutimos el tema de la pandemia en las 2 ediciones que tuvimos que hacer por Zoom, por cuestiones obvias. Y este año noviembre está planteado lo que va a ser el 9º Congreso de Economía Regional, que el tema va a ser justamente inflación y estabilidad monetaria, ¿no? Nosotros creemos que es el gran tema de discusión que tiene Argentina, porque es como esa enfermedad crónica de la que no salimos nunca, ¿no? Y creo que a Argentina se merece un debate que no le gusta tener, porque es incómodo, que es cómo salimos de este lío con una política pública consensuada. Y en la medida que podamos abrir ese espacio de discusión, que no es más ni menos que lo que nosotros queremos hacer, abrir un espacio de conversación, de discusión, para que se encuentren los distintos. Nosotros ideológicamente tenemos una posición, somos Club de la Libertad, tenemos una visión vinculada a las ideas de la libertad, pero también abrimos todo el tiempo el espacio para que el debate sea mucho más generoso y abierto, porque entendemos que no existe país de la Tierra que haya logrado avanzar casilleros si no consiguió ciertos consensos básicos, ¿no? Nosotros siempre utilizamos un ejemplo que es el de Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda es un país que ha logrado abrirse camino, estando en el fin del mundo, para ser elegante, con políticas públicas que consensuaron la centro-derecha y la centro-izquierda. Ahí no existió tal cosa como que hubo un gobierno que resolvió los problemas. Ahí lo que hubo fueron acuerdos, ¿sí? Acuerdos de mediano plazo, y después, por supuesto, hay disputa, pelea, elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no discuten el ABC, digamos, ¿no? Discuten los laterales, lo cual es muy sano, pero tienen una política general unificada. En la pandemia la tuvieron. Fue probablemente uno de los países más exitosos del planeta en términos de la batalla contra la pandemia.
Pero, y alguien me dirá, pero es un país pequeño. Sí, es cierto, es un país pequeño, pero también es un país rico. Es decir, es un país con una economía desarrollada, no es un país menesteroso ni un país pobre. Entonces me parece que puede ser un modelo. La invitación está abierta para que nos busquen en redes sociales, oferta temática de discusión hay todo el tiempo, estamos todo el tiempo discutiendo temas y celebrando eventos, abrimos mucho la discusión, somos bastante disruptivos en el tema de los debates, tocamos temas que son poco convencionales, pero también es parte del juego de que creemos que a Argentina le falta meterse más en la discusión desde la sociedad civil si quiere tener una clase política, no digo brillante, aceptable por lo menos, ¿no? Bueno, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por tu ponencia. Creo que quedaron un montón de ideas y de posiciones para comentar. Me imagino que cada uno tiene su idea y está pensando en sus cosas y en definitiva para eso abrimos estos espacios, ¿no? Así que muchísimas gracias. Carlos, a ustedes por el tiempo. No, por favor, Alberto. Carlos, la palabra es tuya. Bueno, les agradezco la presencia en la reunión. Fue muy linda la exposición, la participación de los socios. Invitamos a Alberto para cuando quiera sumarse a nuestras reuniones. También lo vamos a invitar seguramente nuevamente. Y bueno, vamos a estar en contacto en la semana. Yo me despido de los socios y damos por finalizada la reunión con la parte protocolar. Muy bien, entonces vamos a saludar, a despedir a las banderas de ceremonia. Pasamos a camaradería. Gracias.